En este momento, en el PowerPoint van a ver la lección número 1. Lo que yo voy a hacer es una radiografía de América Latina, económica, social y moralmente. Y vamos a hacer un recorrido desde la época de la colonia, así que les pido que me acompañen en esta jornada, en este recorrido que vamos a hacer. Lección número 1. Vamos a hablar del colonialismo europeo. Vamos a ir allá, vamos a ir hasta el principio del asunto. La letra A, que ustedes están viendo ahí en el PowerPoint, dice la realidad política. Vamos a hablar del tema político del colonialismo europeo. Hablemos de la monarquía y el colonialismo. Después del descubrimiento viene la conquista de los pueblos indígenas del nuevo continente, la cual se efectuó, señores, en el nombre de Dios. Una forma de legitimar la masacre y misericordia contra los indios, producto de la codicia y la ambición de hombres inescrupulosos. Una vez sometida la región, se dio inicio a la colonización y fue necesaria la creación de un aparato administrativo, el Consejo Supremo de Indias. Bueno, eso lo van a ver ustedes allí en su material. Habla sobre qué fue el Consejo de Indias y qué fue la contratación, la casa de contratación. Entonces, la monarquía española lanza toda su maquinaria a la conquista y luego la colonización. Otro hecho de la colonización europea, y lo van a ver en la página 5 de su material, es el tema de la esclavitud. La esclavitud. Al principio de la colonización se esclavizó a los indios, pero después, a raíz de las protestas de Bartolomé de las Casas y algunas otras personas, entonces se dejó a los indios, ya no los esclavizaron. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Pues hombre, trajeron a la gente del África, trajeron a los africanos y entonces esclavizaron a estos. Y estos no eran seres humanos, sino que estos eran objetos que se vendían y se compraban y que básicamente se les explotaba de una forma increíble. Hacia el siglo XVII hubo un gran incremento de esclavos debido a su importancia como mano de obra. En las explotaciones agrícolas de gran extensión en América del Norte, América del Sur, etc., hubo una gran explotación de los negros. Ahora hablemos de la letra C. Vamos a hablar acerca de la realidad religiosa. Es decir, los españoles llegan a América y por eso puse allí en su material, van a ver descubrimiento entre comillas, porque hombre, si el primer europeo que llega a América descubre América, pues entonces el primer indio que va a Europa descubre Europa. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque, bueno, escuchando a Eduardo Galeano el otro día, dice que la primera vez que lo expulsaron de la escuela fue cuando la profesora dijo a los alumnos: señores, Vasco Núñez de Balboa descubrió el mar Pacífico. Y Eduardo Galeano levantó la mano y le preguntó a la profesora: profesora, disculpe, ¿es que los indios eran ciegos? Y bueno, dijo la profesora, se enfadó y me sacó de la clase. Bueno, dejando eso a un lado, entramos. Después del descubrimiento viene la conquista. Y entonces aquí había que legitimar el asesinato y la masacre. Entonces hubo un papa que se llamó Alejandro VI, que lanzó la bula intercoetera, conocida por los sociólogos, nosotros la conocemos, donde el señor dice que todo lo que está al oeste de las Islas Azores pertenece al Reino de España y lo que está al este, entonces, pertenece a Portugal. Es impresionante. Pero en los juicios de la Corte Internacional de Justicia de La Haya todavía se cita la tristemente célebre bula intercoetera, donde este señor le dice: este es el territorio de uno y de otros, y les autoriza a cristianizar. Es decir, ellos llegaron aquí con el proyecto de cristianizar a los indios, que eran unos salvajes para ellos, y que había que traerle la palabra del evangelio, etcétera. Y claro, hay algunos en su material en la página 6, van a ver, puse un fragmento de un sacerdote que habla bien de la cristianización o del estilo como ellos lo hicieron. Eso lo van a poder ver ustedes.
Pero hay otro pasaje que voy a recomendarlo, que ustedes lo lean, por favor. No está aquí en el material, pero este es un episodio de la historia que ocurre en América del Sur. Es el tema de Atahualpa, cuando Francisco Pizarro lo engaña y masacra a todo su ejército y masacra a sus ministros. Atahualpa fue el último emperador inca, y como el sacerdote católico, antes de llevarse a cabo la masacre, le presenta el evangelio, y este hombre no entendía nada del evangelio, con un traductor, y después de que este lo declara hijo del diablo, dio el visto bueno para la masacre de los españoles. Señores, esta fue la cristianización. Si usted alguna vez va al Perú, vaya por favor al Museo de la Inquisición, para que vea usted las salvajadas que se hacían en el nombre de Cristo Jesús. Y eso estaba completamente legalizado y legitimado por la religión del Estado. Entonces, la colonización tenía que ver con el cristianismo, con la misma Biblia que usted y yo leemos, pero con una interpretación completamente diferente. Bien, pasemos a la letra D, y entonces ahí habla de la explotación. En la época de la colonia, la corona española había establecido un aparato administrativo impresionante. Y un aparato administrativo que había puesto el Virreinato de México, el Virreinato de la Gran Colombia, el Virreinato de Lima y el Virreinato del Río de la Plata. Esos eran los 4 virreinatos, un virrey que era un rey aquí en América. Y de ahí dependían las capitanías generales. Tuvimos una capitanía general en Guatemala, otra en Caracas, otra en Santiago de Chile. Había toda una infraestructura organizativa para explotar, para llevar a cabo los fines de ellos, que era explotar las minas, explotar a la gente y llevarse toda la riqueza, como efectivamente lo hicieron. Para eso ellos tenían su estructura organizativa. Ahí van a ver en la letra E la reflexión bíblica que se ha efectuado en torno a estos temas. Bien, vamos a pasar ahora a la lección número 2 de este material, y hablamos del colonialismo europeo. Pero el colonialismo europeo termina, por lo menos en teoría, en la práctica, en 1821 con la independencia. Pero eso no duró mucho, porque después del colonialismo europeo viene el colonialismo norteamericano. O sea, salimos de una y entramos en otra, señores. Ahora, fíjense que en el material aparece la definición de colonialismo. Fíjense bien, se la voy a leer. Dice, es la influencia o la dominación de un país sobre otro más débil, ya sea de una forma violenta o de una forma sutil, sin que intervenga la fuerza. Puede ser de las dos maneras. Y los motivos pueden ser poder, riqueza o dominio. Esta dominación puede ser política, militar, informativa, cultural, etc. Hablemos entonces, o queda más o menos claro en su material, van a ver otros detalles acerca de lo que significa la palabra colonialismo. Al colonialismo norteamericano también se le ha llamado neocolonialismo. Letra B, hablemos ahora de las transnacionales norteamericanas, porque allí es cuando en realidad comienza el colonialismo norteamericano en el siglo XIX, cuando los estados latinoamericanos entraron en el tema del liberalismo. En Honduras, por ejemplo, el liberalismo entra en 1876 con el gobierno de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, pero ya ha entrado en Guatemala con Justo Rufino Barrios. En El Salvador ya había entrado también el liberalismo. En América del Sur el auge del liberalismo estaba ahí, y con ello vienen las transnacionales. Entonces, hablando de las transnacionales, estas llegaron a Latinoamérica para saquear la riqueza de nuestros pueblos y explotar a los pobres infelices que nunca fueron a la escuela, a los cuales les pagaban una miseria y no tenían ningún beneficio social. El principio de este colonialismo fue salvaje y feroz, al extremo que los trabajadores no tenían siquiera derecho a la huelga. En el caso de Honduras, esto no ocurrió sino hasta el año de 1954.
Y en Honduras todos sabemos nosotros las célebres, tristes, célebres palabras de Semurray. Samuel Cerromoy dijo que valía más una mula que un trabajador hondureño. Ustedes recuerdan esas palabras groseras, pero están ahí escritas en nuestros libros de historia. Entonces, vienen las transnacionales de la minera, se comienzan a explotar las minas de San Juancito, vienen las transnacionales del banano, Cuyamel Fruit Company, Standard Fruit Company y demás. Eso es en el área, y eso ocurrió en Guatemala, ocurrió en el Ecuador, ocurrió en Colombia, ocurrió en toda América Latina. El colonialismo comienza entonces con las transnacionales, que comenzaron a ejercer un poder no solamente económico, porque le daba empleo a los trabajadores. Recuérdense que en estos países, en esa época, la gente venía de la agricultura, no había industria, todo estaba completamente en una forma muy incipiente, y estas transnacionales trajeron dinero y trajeron cierto progreso, pero a un precio muy alto, y nosotros dimos unas concesiones que jamás debimos haber hecho, etcétera, etcétera. Muy bien, pasemos entonces a la letra C y hablemos del control político de Norteamérica. Ahí en su material van a ver 4 enfoques, pero lo cierto es que los Estados Unidos sí controlaron y controlan todavía políticamente, y tienen una influencia política sobre los países de América Latina, unos más que otros. Ahora esa influencia ha sido detenida en algunos países de América del Sur, y usted conoce la historia, los países de corte populista. Pero en algunos otros países el control sigue siendo muy fuerte. Ahí en su material están los 4 enfoques. Quizás uno de ellos, el número 1, el que habla de la interdependencia que hay entre las dos sociedades, la norteamericana y las de América Latina. Pero también en el 4º enfoque se nos habla de que es la perspectiva marxista, se nos habla de el imperialismo, que lo que quiere es avasallar a los más débiles para beneficio propio. Esa es otra postura. Les invito a que lo analicen, los 4 puntos allí de este enfoque de las relaciones. La letra D nos habla de una reflexión bíblica acerca del colonialismo norteamericano. Muy bien, ahora pasemos a la lección número 3. La lección número 3 tiene que hablar de la realidad política de América Latina. Hablemos en la letra A, después de la independencia. Las guerras intestinas, inmediatamente después que México se independiza en 1810, después de que Centroamérica se independiza en 1821, en ese mismo momento comienzan las guerras. Los caudillos surgieron por aquí y por allá, y con ellos las famosas guerras intestinas en el afán de alcanzar el poder. Parece que los nuevos estados no estaban preparados para asumir la responsabilidad de gobernar, de manera que aquellos que tenían las armas y lograban vencer a sus contrincantes, entonces eran los que gobernaban. Hubo periodos en los que se celebraron elecciones, pero los presidentes no duraron mucho. Eso nos lleva a un segundo punto, la letra el número 2, que dice la inestabilidad política. A raíz de las guerras civiles, de los cambios de gobierno que se daban a menudo, provocó una inestabilidad política en la sociedad que produjo efectos nefastos para el desarrollo de nuestros países. Sin lugar a dudas que la zozobra y el temor paralizó a la sociedad de los nuevos estados. Fíjense, les voy a decir algo impresionante. Ahí van a encontrar en la nota de pie de página 16 un dato impresionante. Mire lo que le voy a decir. Mire esto. En el caso de Honduras, oiga bien, desde 1824 hasta finales del siglo XIX, es decir, en 76 años, hubo 98 cambios de gobierno. Voy a repetir, tuvimos 98 gobiernos, manteniendo un promedio de 8 meses por gobierno. En este mismo periodo hubo 213 acciones de guerra civil, y
en el siglo XX, desde el año 1900 hasta 1933, que llega Carías Andino al poder. En Honduras hubo 14 gobiernos y 159 acciones de guerra civil. Ese era el pan nuestro de cada día. Este dato ha sido tomado, ahí aparece, del libro de Mario Pozas y Rafael del Cid, que hicieron un trabajo de investigación increíble. Eso prueba lo anteriormente, lo que dije, las guerras intestinas, la inestabilidad política. Y mis hermanos, viendo yo los presupuestos que había, que Honduras tenía, por ejemplo, el 30% del presupuesto iba para el Ministerio de Guerra. Eso es inverosímil, el 30%. Entonces, no había de extrañarse del subdesarrollo, del atraso, de la pobreza, si nos estábamos peleando unos contra otros y no estábamos haciendo lo que correspondía. Muy bien, eso es en lo que se refiere a ese tema. Ahora pasemos a la letra B. Vienen las dictaduras militares. Las dictaduras militares, una de las características del siglo XX fue ese tema de las dictaduras militares. Y ustedes van a ver un cuadro en la página 18 donde aparecen no todos los dictadores, pero sí aparecen allí. Por ejemplo, en Chile, definitivamente Pinochet gobierna del 73 al 90. En Uruguay, Aparicio Méndez. En Paraguay, Alfredo Stroessner. En Bolivia, Hugo Banzer. En Perú, Juan Velasco Alvarado, que instauró realmente una dictadura de terror. Mis amigos peruanos me cuentan a mí de esa dictadura de terror de Velasco Alvarado. Humberto Branco en Brasil. En Colombia, Gustavo Rojas Pinilla. En Venezuela, José Antonio Páez. En Panamá, Noriega, que es reciente. Anastasio Somoza Debayle. En Honduras, no nos quedamos atrás, señores, ahí sí los puse a todos. Carías Andino, Osvaldo López Arellano y los demás presidentes, Melgar Castro y el triunvirato militar últimamente, gobernaron bajo el poder de las armas, definitivamente. Aparece Guatemala con Carlos Castillo Armas, Porfirio Díaz en México, Fidel Castro en Cuba, François Duvalier o Papadoc, como se le llamó, en Haití, el presidente T, como le llaman en la República Dominicana, a Rafael Leónidas Trujillo y demás. Señores, este fue el tema de las dictaduras. Las dictaduras militares generalmente han justificado su presencia en el poder como una manera de traer estabilidad política para la nación. Y fíjense ustedes que en algunos casos lo lograron, porque, por ejemplo, hay cosas malas en la dictadura, pero también hubo cosas positivas. No vamos a decir aquí que todo fue malo. Por ejemplo, Carías Andino terminó con las guerras civiles que habían en Honduras. Después de Carías Andino no volvieron a ocurrir ese tipo de guerras que caracterizaron a la sociedad hondureña desde 1821 hasta 1933. Entonces, pero hubo otras cosas como la represión, hubo otras cosas como el suspenderle los derechos humanos a los individuos, a los nacionales, hubo una serie de cuestiones que no funcionaron, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos entonces con la otra letra. Letra C, el surgimiento de las democracias. Ya estamos hablando de los años 70, 80, la evolución de las sociedades y la presión de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque si usted lee el libro que escribió Anastasio Somoza Debayle, que le dictó ese libro a un periodista norteamericano, quien tumbó a Somoza, no fue el sandinismo, sino los Estados Unidos cuando le ahogaron, cuando le cortaron toda la ayuda. Entonces Somoza cae por una política que Jimmy Carter tenía en aquella época, porque claro, este hombre estaba acusado de violación de derechos humanos, y entonces así los Estados Unidos ejercieron una influencia en América Latina sobre los militares para que dejaran las dictaduras y comenzaran a haber elecciones, y entonces viene el tema de las democracias. El fenómeno de la democratización de América Latina comienza a partir de los años 80. Por ejemplo, en Honduras
comenzó en el año 82 cuando Suazo Córdoba llega al poder. En Chile comienza en 1990 cuando Patricio Aylwin llega al poder. En Guatemala comienza en 1986 cuando Vinicio Cerezo Arévalo llega al poder. En Argentina comienza en 1983 cuando Raúl Alfonsín llega al poder. En El Salvador comienza en 1984 cuando José Napoleón Duarte llega al poder. El establecimiento del poder civil no significó la ausencia del poder militar, porque recuerden ustedes que en el caso de Honduras, cuando Córdoba llega al poder, en realidad el poder detrás del poder era el jefe de las Fuerzas Armadas, y si no, entonces recordemos los hechos de marzo de 1984, cuando tuvieron que defenestrar a Álvarez Martínez. La democracia en América Latina actualmente está bien vigilada y controlada por una serie de organizaciones, tanto internas como internacionales. En el ámbito interno, una serie de fiscalías se han creado para asegurar el buen funcionamiento de los gobiernos y sus dependencias, y así como una serie de organismos de las Naciones Unidas, de la OEA, de la Sociedad Internacional de Prensa, que están controlando las democracias. Muy bien, entremos a la letra D. En la letra D tenemos el movimiento de los derechos humanos. Las dictaduras militares, y esta es una de las cosas negativas de las dictaduras, porque también hubo cosas positivas en las dictaduras, pero esta es una de las negativas, el tema de los derechos humanos. Es decir, hubo movimientos marxistas que trataron de hacer el contrapeso a los militares y tuvieron que aplicar la doctrina de la seguridad nacional. Ahí en el punto número 17, en la nota de pie de página, está explicado todo el tema de lo que significa la seguridad nacional, y esto significaba que había que desaparecer personas, y esto ocurrió en la Argentina, ocurrió en Chile, ocurrió en El Salvador, y uno de los países donde menos desaparecieron a las personas fue en Honduras. Pero si nos vamos a Chile o a la Argentina, fueron miles de seres humanos los que hasta el día de hoy, después de 20, 30 años, están completamente desaparecidos. Al menos 90,000 personas fueron desaparecidas en América Latina según las estimaciones de Amnistía Internacional, y otros órganos de derechos humanos en su mayoría fueron ejecutados por las dictaduras militares. Y esto es malo porque ningún ser humano, ningún gobierno tiene derecho de quitarle la vida a otro ser humano. La última dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 dejó un saldo de 30,000 desaparecidos. Ustedes conocen la historia de Jorge Rafael Videla y de Galtieri. Ellos fueron los gobernantes de esa época. 30,000 desaparecidos. Bueno, eso lo voy a dejar para que ustedes lo lean más detenidamente, porque los datos son prolíficos y yo no tengo tiempo de hablarlos. Ahora, número uno, hablemos de las políticas que estos países, que estas dictaduras llevaron a cabo para desaparecer personas. Una de las tristes, célebres políticas se llamó Operación Cóndor. Operación Cóndor es el nombre que se le dio a ese proyecto de estas dictaduras de desaparecer gente en Chile, en Argentina, en Brasil y en Paraguay. Y esa política de seguridad nacional no la hicieron los países solos, la hicieron con la ayuda de los Estados Unidos. La CIA tenía metida las narices. Ojalá que Wikileaks logre filtrar esos documentos de esa época para que la verdad sea conocida, señores. Ojalá. Es Assange, que lo tienen preso en Inglaterra. Para algunos es un héroe, porque han filtrado un montón de cosas que nos han tenido engañados a nosotros. Es importante que conozcamos la verdad de lo que ocurrió en esa época. Número dos, movimientos de los derechos humanos. Evidentemente, las madres, los familiares que perdieron a sus hijos, a sus familiares, entonces surge el auge del movimiento de los derechos humanos. No tengo tiempo para entrar en ese tema. Simplemente voy a brevemente hablar en el numeral 3 de las organizaciones en defensa de los derechos humanos. Voy a hablar de dos nada más, de muchas que surgieron. Las Madres de la Plaza de Mayo y el COFADE. Las Madres de la Plaza de Mayo es una asociación que surgió en la Argentina, que todavía existe, con el fin de recuperar la vida
de los detenidos, de los desaparecidos, que ya dijimos fueron más de 30,000 personas. Muy bien. Y luego el COFADE en 1981 en Honduras retoma el proceso democrático, etcétera. Comienza la doctrina de la seguridad nacional y comienzan a desaparecer gente a diestra y siniestra. Para 1982, 69 familias eran víctimas de la desaparición forzada. Uno de ellos se llama Eduardo Lanza, que fue agarrado a las 8 de la noche aproximadamente, ahí cerca de la farmacia Regis, ahí por el cine Palace y Lido de Tegucigalpa, y fue llevado y nunca se volvió a saber de Eduardo Lanza desde agosto de 1982 hasta hoy. Y como él, desapareció cualquier cantidad de personas. Ahí tenemos entonces el movimiento de los derechos humanos. Yo los invito a ustedes a que estudien eso más detenidamente. Por razones de tiempo no puedo ahondar en el tema. Hay una reflexión bíblica y ahora voy a la lección número 3 o 4. Voy a hablar de la realidad social de América Latina. Voy a hablar del subdesarrollo. Una de las formas groseras e irónicas de referirse a los países de América Latina es de países subdesarrollados. Es grosero porque cuando nos dicen que somos subdesarrollados nos están diciendo que somos ciudadanos de segunda categoría. Pero es irónico porque nosotros somos países extremadamente ricos. Tenemos unas riquezas impresionantes y podemos hacer cosas extraordinarias, pero tenemos que cambiar la mentalidad. Cambiando nuestra forma de pensar, cambiamos la forma de vivir. En la conferencia magistral que el doctor Evelio Reyes nos acaba de dar ahora es extraordinaria. Cambiando esas conductas, señores, vamos a tener a un país y vamos a tener a una Latinoamérica completamente diferente. Allí en su material van a ver la definición de desarrollo que este servidor ha puesto ahí, que yo escribí. Para mí es el atraso que se observa en un país en las determinadas, en todas las áreas que una sociedad necesita desarrollar para vivir con dignidad y al mismo nivel de las naciones que se llaman del primer mundo. Hay una explicación de cada uno de esos elementos de la definición que yo voy a pedir que ustedes lean en su material. Número 2, factores que caracterizan el subdesarrollo. El primer factor, el crecimiento de la población. Evidentemente que si nosotros no producimos riquezas, al no producir riquezas, al ser cada vez más dependiente económicamente y tenemos ese montón de hijos, mis hermanos, entonces la pobreza va a crecer más, porque la explosión demográfica no va al mismo ritmo del crecimiento económico. Ahí es cuando la cuestión se vuelve complicada y este es un factor de subdesarrollo. Otro factor es la dependencia exterior. Si el exterior no nos da oxígeno monetario, financiero, nos ahogamos. Por eso después, para Honduras o para cualquier país del tercer mundo, es clave las relaciones y es clave el tema de la cooperación internacional. Otro factor de subdesarrollo es la globalización. A partir del proyecto de globalización, entonces se ha incrementado el tema de la pobreza y tenemos que competir en qué más pobre o qué oferta más miserable hacemos. Voy a poner el ejemplo de China. Si la mano de obra de China es así de pobre y nosotros no podemos ofrecer una mano de obra a ese mismo nivel económico, entonces la gente se va para la China. Y la globalización está generando una economía, como le ha llamado la escritora Loretta de Italia, le ha llamado la economía canalla, que ya voy a hablar acerca de esto. Otro de los factores son los factores culturales que nos habló el doctor Evelio Reyes, esas cuestiones culturales, ese machismo, ese principio de adulterio que hay en los hombres, esa forma de tratar a las mujeres, esa mentalidad cultural que nosotros tenemos de hacer las cosas para salir del paso, llegar siempre tarde. Ese es un factor de subdesarrollo. Necesitamos cambiar eso. Letra B, voy a hablar ahora de otro tema, de otra realidad social que es la educación, la baja escolaridad.
Miren, mis hermanos, en 1980 a mí me tocó alfabetizar adultos. En aquella época, don Eugenio Matute Canizales dijo que había que alfabetizar porque en Honduras había un 42% de iletrados. Pero ahora, en la sociedad del siglo XXI, ya no nos sirve de mucho saber leer y escribir. Ahora hay que manejar idiomas y hay que saber informática, porque si no somos iletrados. Si nosotros vamos a salir del subdesarrollo, del atraso, entonces saber leer y escribir no basta, no es suficiente. Necesitamos aprender idiomas. Aquí en los Estados Unidos se le está enseñando a los niños el mandarín en las escuelas, porque ellos saben que el futuro está en China. De ahí se cumple aquel adagio del libro China S.A. que dice que en tanto la China se hace más grande, el mundo se hace más pequeño, y están aprendiendo mandarín. En esta sociedad tenemos que educar a nuestros hijos y hay que enseñarle idiomas, y estos tienen que manejar la informática, porque saber leer y escribir, como en la época nuestra que teníamos que enseñar eso porque eso iba a desarrollar el país, claro, es un principio, ya no es válido en el siglo XXI, en el año 2010, 2011. Esto hay que tomarlo en consideración. Ahí aparece en su material, en la página 28, una serie de estadísticas donde aparece Nicaragua y Honduras. Desafortunadamente, siempre nosotros aparecemos en los últimos lugares de los desarrollos sociales y económicos. Eso es algo que tenemos que cambiar, hombre. ¿Por qué? Es una vergüenza a veces decir que uno es hondureño, porque la gente lo estereotipa a uno y lo mira, ustedes es lo peor que hay. Señores, nosotros tenemos que cambiar esto. Ustedes que están ahí sentados escuchando, y la gente que nos está viendo ahora, hay gente viéndonos aquí en los Estados Unidos y hay gente que está viendo esto en la Argentina ahora mismo. Señores, tenemos que levantarnos y cambiar esta situación. Aquí no estamos haciendo algo porque no tenemos nada que hacer o estamos perdiendo el tiempo. Aquí necesitamos cambiar la mente. Tenemos que hacer cosas completamente que cambien esta historia triste y lamentable en la que nosotros vivimos y hemos vivido por desidia y demás cosas. La letra C nos habla de la salud. La pobreza es el mayor obstáculo. Dice la Organización Mundial de la Salud que la pobreza es el mayor obstáculo para alcanzar la salud de los pueblos de América Latina. Se ha señalado recientemente por esta oficina que esta es la principal dificultad para mejorar. Y cuando hablamos de salud, estamos hablando de cuántos médicos existen por 10.000 habitantes. ¿Cuántas camas tenemos en un hospital por 10.000 habitantes? Ese tipo de detalle es lo que mide el avance de la salud. Y el tema de las epidemias, cómo estamos manejando esto. Ahí en su material hay una descripción de cada una de esas cosas que yo invito que ustedes la lean, por favor, para que se den cuenta. Y desafortunadamente, como siempre, Centroamérica, Nicaragua, Honduras aparecen en los últimos lugares. El tema de la vivienda es otro de los temas, que ahí aparece un cuadro acerca de eso, y no voy a meterme en ese tema de la vivienda, voy a dejar que ustedes lo estudien. Pero voy a entrar a la página 33 y ahí sí voy a detenerme, y es la dependencia tecnológica que tenemos. Ahí voy a detenerme un poco. Uno de los grandes desafíos que tenemos en América Central, en Latinoamérica, es salir del atraso que tenemos en el tema tecnológico. Hasta este momento somos dependientes del know-how de los países del primer mundo. Know-how es cómo hacer las cosas. Esa es la palabra técnica que se utiliza. Es decir, podemos ensamblar computadoras, pero no sabemos cómo crear un programa de software. Nosotros podemos ensamblar carros, pero no sabemos cómo hacerlos. Imagínense, hay cosas ridículas. Nosotros producimos café, pero no sabemos hacer una cafetera, señores. Eso es ridículo. Hay que ir a Suiza a comprar una cafetera. ¿Saben cuánto vale una de esas buenas cafeteras que hace cappuccino, que hace latte? Vale más de 1.000 euros. Y estos, los alemanes, los suizos, han inventado una tecnología impresionante. Pero ellos nunca han visto una planta de café. Eso es ridículo. Nosotros producimos petróleo, pero tenemos que importar los productos derivados de él. Hombre, ya basta. Nosotros somos hombres y mujeres inteligentes. Nosotros podemos crear lenguajes
para hacer informática. Nosotros podemos inventar carros. Las grandes compañías en Alemania, en los Estados Unidos, tienen departamentos para innovar, para crear. Les pagan a los ingenieros para que ingenien, para que piensen cosas nuevas. Nosotros estamos pensando en imitar, señores. Nosotros estamos pensando en chepear, en imitar. Cambiemos esa mentalidad, porque esa dependencia tecnológica entonces nos va a mantener en el atraso. A esta altura de la película, el gobierno, en acuerdo con la sociedad civil, necesita invertir fondos para crear infraestructura que se necesita para que nuestros jóvenes desarrollen su potencial creativo en las diferentes áreas del saber, como la biología, la química, la física, la medicina. No tengo la menor duda de que nosotros podemos crear tecnología. Somos gente inteligente, señores. No tenemos que depender del primer mundo. Podemos hacerlo. Pero es lamentable que vamos a una escuela y vemos un laboratorio miserable ahí con 4 tubos de ensayo, un poco de glicerina, y lo que llevan a los muchachos es abrir un sapo, a ver qué hay dentro de él, y esa es la ciencia que se hace. No, ya estamos en el siglo XXI, somos gente inteligente, necesitamos hacer un concierto social para que desarrollemos este tipo de situaciones. Bueno, voy a entrar al tema de la corrupción. Los países menos corruptos del planeta Tierra, oiga bien lo que le voy a decir, según Transparencia Internacional, aparece en el cuadro de la página 35, Nueva Zelanda, 9.4 de 10. La gente opinó que en ese país no hay corrupción. Dinamarca, Singapur, Suecia, Suiza son los 5 países donde sus pobladores opinan que no hay corrupción. Eso es extraordinario. Pero si nos vamos abajo, desafortunadamente la secretaria me mochó el asunto aquí, lo vamos a poner después. Honduras aparece en el 130 y está dentro de los 10 países más corruptos del planeta. Eso es una vergüenza. Tenemos que cambiar eso, señores. No es posible que digamos que tenemos 35% de evangélicos en Honduras y seamos el 10% de corruptos. Estemos dentro de los 10 países más corruptos del planeta. ¿Y saben qué? Si ustedes revisan este cuadro con detenimiento, vamos a ponerlo completo el día lunes, van a ver que los países de América Latina son los países donde aparecen con el más alto grado de corrupción. Muy bien, aparece allí el tema de la idiosincrasia, que ya el doctor Evelio Reyes nos habló de la idiosincrasia. Tengo un video para mostrar acerca del tema de la idiosincrasia, de lo que somos nosotros y lo que necesitamos cambiar. Voy a mostrarlo un poco después, si tenemos tiempo, porque ya el tiempo se me está acabando, pero les recomiendo que lean este artículo que se llama La cultura de la pobreza. Y entonces, vean ustedes cada una de estas cosas. Solamente voy a leer brevemente. En América Latina es la misma cosa, siempre pidiendo rebaja, siempre sobornando al policía, llevando doble contabilidad para evadir los impuestos, buscando empleo de gobierno, puesto que nuestra cabeza no nos da más que para pedir. Y lo peor es que muchas veces los gobiernos no pagan porque están en quiebra y la pobre gente tiene que hacer semejantes huelgas de hambre para exigir. En la cultura de la pobreza se nos enseña desde el primer grado que al gobierno se va a robar y que en el poder, cuando uno está ahí, hay que saquear las arcas públicas. En la cultura de la pobreza se nos enseña que en el gobierno se le da trabajo a los compadres y a las comadres. En la cultura de la pobreza se nos enseña a pedir dinero a los países ricos y se nos enseña a no pagarles. Cuando se nos condona la deuda hacemos fiesta nacional, cuando debe ser un día de vergüenza porque no somos capaces de cumplir con nuestras responsabilidades. Señores, decimos que tenemos dignidad, pero hacemos las cosas que son completamente contrarias, como las que señalaba el doctor Reyes, las paradojas que nosotros encontramos. Miren, voy a la lección que sigue rápidamente. La lección número 5, la realidad económica, la pobreza. Voy a ir directamente al cuadro. El cuadro que aparece en la página 42. Ese cuadro de la página 42, en la primera columna aparece la población que es pobre
estos son cuadros de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. Estos cuadros acaban de salir del horno, etcétera. Los acabamos de conseguir para ustedes, señores. Esto está actualizado. Fíjense ustedes, en la primera columna aparece la pobreza y en la segunda columna aparece la indigencia. Entonces, por ejemplo, en Argentina, en 1999 la pobreza era 23,7 y en el 2006 21,1. La indigencia era de 6% y de 7,2. Pero entremos ahora al caso de Honduras. En 1980 en Honduras, el 80,8% de su población era pobre. En el 2007, 68,9% de su población es pobre. Pero mire usted, de esa cantidad la CEPAL dice que en Honduras, en 1990, 60,9% era indigente y ahora en el 2007, 45,6%. La pobreza se mide por aquellos individuos que perciben menos de $2 por día y los indigentes perciben menos todavía. Señores, hay millones de latinoamericanos que viven con menos de $1 al día. Eso se llama indigencia. Y Honduras aparece, y en América Central, yo no sé si para vergüenza o gloria nuestra, Costa Rica está siempre arriba de nosotros. Costa Rica está arriba. Por eso cuando Óscar Arias Sánchez el año pasado, refiriéndose a Honduras, habló de Honduras como un país pobre, a mí me dio coraje. Pero al final tiene la razón. Es decir, en parte, tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar, podemos hacerlo, señores. Estos son los fríos números. Luego en la letra B usted va a ver la mala distribución de la riqueza. Y va a ver el cuadro que pusimos allí. Y vamos a hablar del cuadro. En la Argentina, el 40% de la población en el año 2006 solamente tiene el 16% de las riquezas. Pero ¿sabe cuánto tiene el 10% de la población? Tiene el 35%. Eso se llama desigualdad. Ahora vamos al caso de Honduras. Ahí en su material, en la página número 47. En el año 90, el 40% de la población vivía con el 10% de la riqueza. Y el 10% de los hondureños manejaba el 43% de la riqueza. Ahora, en el 2007, el 40% maneja el 10% y el 10% de los hondureños manejan el 37% de la riqueza. Todavía hay una desigualdad brutal. Esto tenemos que cambiarlo y tenemos que modificarlo. Yo los invito a leer estos cuadros. Bien, la letra C nos habla de las materias primas y los productos manufacturados, nos habla de la deuda externa. No voy a entrar en eso de la deuda externa. Ahí aparece el caso de Honduras. En el año 2000 debe 4.000 millones, en el año 2002 casi 5.000 millones, en el año 2003 5.000 millones, pero en el año 2006 3.000 millones, 3.800 millones. Entonces podríamos alegrarnos y decir, bajamos la deuda externa. Falso. Nos perdonaron parte de la deuda externa porque no somos capaces de pagar. Estamos en un círculo vicioso. ¿Qué le estamos heredando a nuestras generaciones futuras? Muy bien, letra E habla de las políticas de ajuste estructural. El ajuste estructural entró en Honduras en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas. Ascona del Hoyo sostuvo estoicamente la economía hondureña, pero él sabía que no podía sostenerla un mes más. Y sabía que había cambio de gobierno y a Callejas le tocó la medida de ajuste estructural. No tenía alternativa porque había un mercado paralelo, no había dólares en el país. El mercado paralelo había llevado el empira, el cambio al dólar en una forma increíble. Había que hacer una reestructuración económica, o nos volvíamos marxistas o país comunista, o nos sometíamos al Fondo Monetario Internacional. Y claro, hubo que hacerlo, y ahí vino un descalabro para América Central. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana tuvimos una moneda completamente devaluada, los salarios casi no subieron y se le quitó el poder adquisitivo al ciudadano. Recibía
un dinero y ya no compraba lo mismo. Ahora los que exportaban eso sí ganaron plata. Es una forma para disuadir a la gente a que exporte y no que importe. Muy bien, el tema de la globalización, no voy a entrar a ese tema. Yo les invito, si alguien puede conseguir este libro de la economía canalla que escribió esta autora italiana, recomiendo que lo lean. Los análisis que hace Loretta ahí en ese libro son espectaculares para que entiendan ustedes lo canalla que es este sistema, cómo el pobre se vuelve realmente miserable y cómo el corazón empedernido y malvado del ser humano y perverso lleva al mismo ser humano a grados realmente inverosímiles. Tenemos que saber estas cosas y cambiarlo. Nosotros somos hijos del reino. Mis hermanos, estamos entrando ya al final de esto. Esta es la última lección, con esto estoy terminando. La reacción en Latinoamérica, no nos hemos quedado callados, ha habido reacciones. La primera reacción viene de los sindicatos y las organizaciones campesinas. Por eso es que hay tantas revueltas, por eso es que hay tantas huelgas, por eso hay tantos tumultos sociales. ¿Por qué? Porque la gente ha reaccionado contra la desigualdad, contra la injusticia, y por eso ha tenido que haber cualquier cantidad de cosas. No voy a entrar en esos temas porque usted sabe mejor que yo el asunto. Letra B, la revolución, la confrontación armada. En la década de los 70, ¿por qué se habló de revolución? Se habló de revolución para cambiar el estado actual de las cosas. La revolución es algo que Federico Engels pone en el manifiesto del Partido Comunista y le dice a los proletarios, hagan la revolución. Y la revolución se hace con sangre, señores. Por eso esa fue la palabra que se enseñó en la universidad, fue la palabra que habló la Revolución Mexicana, la Revolución de Cuba, la Revolución de Nicaragua, la Revolución del Salvador. La palabra era revolución. Esas son reacciones al status quo, son reacciones a las injusticias, a los actos de corrupción, a lo que esta gente ha hecho, nuestros políticos. Surge la doctrina social de la iglesia, no voy a entrar en ese tema, en la clase anterior hablé de eso. Ahora, el éxodo a los Estados Unidos. Aquí viene el éxodo masivo de latinos hacia los Estados Unidos es un fenómeno sociológico provocado por la realidad socioeconómica del continente. Este fenómeno, aunque es una vergüenza para los estados, representa la única oportunidad. Fíjense ustedes, qué pena decir esto, pero la única oportunidad para muchos seres humanos de vivir con dignidad. Gente que vive en casas de piso de tierra, en una situación paupérrima, cuando cruzan el río después de unos años, viven dignamente. Esta realidad tiene una serie de consecuencias en los órdenes sociales y económicos, etc. No voy a entrar en ese tema. Ustedes saben que en el caso de Honduras se deportan más de 70,000 personas al año. Cerca de 27,000 regresan en el avión blanco de la vergüenza y otros los despachan por autobuses de México, de Guatemala. Y ese es el fenómeno también de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua. Luego la letra E nos habla de la delincuencia, el narcotráfico, etcétera, y ahí nos muestran los datos. Otra de las reacciones, la letra F, son los gobiernos populistas. Eso es lo que ha provocado el populismo. No voy a entrar en eso. Ese es un tema que ya hablamos la vez pasada. Tengo un video para mostrarles a ustedes. Después del video digo 2 palabras, 2 minutos y termino. Este video habla de México. Pero por favor, quítenle la palabra México y pónganle la palabra Honduras, pónganle la palabra Argentina, etc. Este video, como es hecho por impíos, tiene algunas expresiones un tanto groseras, pero ya tuve el permiso para poderlo pasar. Por favor, ingeniero, ponga el video para que reflexionemos. Dura alrededor de 5 o 6 minutos. Luego hablo yo 1 o 2 minutos más y terminamos, hermanos. Adelante, ingeniero. Una reflexión para todos nosotros que somos mexicanos. La creencia general fue que Cedillo no servía. El año pasado se decía que Fox no sirvió, y el que está ahora después de Fox tampoco servirá para nada. Por eso estoy empezando a sospechar que el problema no está en lo ratero que fue Salinas de Gortari,
en la ineptitud de Zedillo o en lo hablador de Fox. El problema está en nosotros, sí, nosotros como pueblo, nosotros como materia prima de un país. Porque pertenezco a un país donde la viveza es la moneda que siempre es valorada tanto o más que $1. Un país en donde hacerse rico de la noche a la mañana es una virtud más apreciada que formar una familia a largo plazo, basada en valores y respeto a los demás. Pertenezco a un país donde lamentablemente los periódicos jamás se podrán vender como se venden en otros países, es decir, poniéndolo en máquinas en las banquetas, donde uno paga por un solo ejemplar y saca un solo periódico dejando los demás en donde están. Pertenezco a un país en donde las empresas privadas y secretarías de Estado son papelerías particulares, donde sus empleados deshonestos, que se llevan para su casa como si tal cosa, hojas de papel, bolígrafos, carpetas, marcadores y todo lo que les falta sea para la tarea o para la escuela de sus hijos. Pertenezco a un país donde la gente se siente triunfar si consigue robarse la señal de cablevisión del vecino. Un país donde la gente inventa a la hora de llenar sus declaraciones de Hacienda para no pagar o pagar menos impuestos. Pertenezco a un país donde la impunidad es un hábito, en donde los directivos de las empresas no generan ningún capital humano, en donde no hay interés por la ecología, en donde las personas tiran la basura en las calles y luego le reclaman al gobierno por no dar mantenimiento al drenaje. Un país en donde no existe la cultura por la lectura, no hay conciencia ni memoria de la política, no hay interés por la economía, porque solamente les interesa Hugo Sánchez y la selección mexicana. Un país donde nuestros diputados y senadores trabajan pocos días al año y cobran todos los demás como si fueran altos ejecutivos. Pertenezco a un país donde las licencias de conducir, los certificados médicos, la residencia mexicana, incluso hasta la ciudadanía mexicana, se puede comprar sin hacer ningún tipo de examen. Pertenezco a un país donde puede subir una persona de edad muy avanzada o una mujer con el niño en brazos y la persona que viene sentada en el asiento especial para estas personas se hace que está durmiendo para no dárselo, y si alguien le reclama, se levanta para darle un golpe o decirle una mala palabra. Un país en el cual el derecho de paso es para el automóvil y no para el peatón. Un país en donde la gente está llena de faltas, pero que disfruta criticando a sus gobernantes y a los políticos. Mientras más le digo ratero a Salinas, mejor soy yo como persona, a pesar de que apenas ayer compré discos y ropa pirata, y además de eso me consiguieron todas las preguntas del examen de matemáticas para mañana. Mientras más le digo falso a Fox, mejor soy yo como mexicano o mexicana, a pesar de que apenas esta mañana me fregué a un cliente a través de un fraude, me fregué a mis empleados sin pagarles el tiempo extra. Ya basta. Por favor, ya basta. Como materia prima de un país tenemos muchas cosas buenas, pero nos falta mucho para ser los hombres y mujeres que nuestro país necesita, porque esos defectos, esa sagacidad congénita, esa deshonestidad, esa falta de calidad humana, más que Salinas o que Fox, es lo que nos tiene real y francamente fregados a México. Lo siento mucho porque aunque Fox hubiera renunciado, el próximo que le siga tendrá que seguir trabajando con la misma materia prima defectuosa. No tengo ninguna garantía de que alguien lo pueda hacer mejor, porque en lugar de tomar nuestros destinos en nuestras manos, jodidamente estamos siempre esperando que alguien nos señale un camino destinado. Tenemos que erradicar primero los vicios que tenemos como pueblo, y después empezar a cambiar nosotros solitos como mexicanos. Por eso es que nadie servirá. Ni sirvió Salinas, ni sirvió Zedillo, ni sirvió Fox, ni tampoco va a servir Calderón. ¿O qué? ¿Necesitamos traerte un dictador? Para que nos haga cumplir la ley con la fuerza y por medio del terror y del miedo. Aquí hace falta otra cosa, algo más inteligente que cacerolazos o paros, bloqueos y machetes. Y mientras esa otra cosa no empiece a surgir desde abajo hacia arriba, o desde arriba hacia abajo, del centro para lados o como sea, seguiremos igualmente condenados, igualmente estancados, igualmente fregados. Y no importa para dónde te vayas, así te vayas para Europa, para Canadá, para Estados Unidos, donde quiera que vayas siempre llevarás México dentro de ti. Si no cambias tu forma de pensar, estés donde estés, seguiremos igualmente fregados.
porque es muy sabroso ser mexicano y vivir a la mexicana. Pero cuando esa mexicanidad autóctona empieza a hacerle daño a nuestras posibilidades de desarrollo como nación, ahí la cosa cambia. Ya que un nuevo presidente con los mismos mexicanos tampoco podrá hacer nada. Siempre le vamos al débil o al desválido por lástima, porque nos sentimos igual de pequeños. Fiesta nacional por un segundo lugar. Héroes nacionales a quienes ganan algo, porque nosotros mismos jamás creemos que vamos a ganar nada. Tenemos que reflejarnos en los triunfos de otros porque los nuestros son muy escasos. Admiramos la mediocridad mediante programas de televisión nefastos y francamente tolerantes con el fracaso. Telenovelas. Baila por cualquier sueño o tarugada. Es la industria de la disculpa y la estupidez. No nos damos cuenta que en lugar de buscar nuevos mercados y apoyar al interno, estamos esperando inmóviles que China nos arrase en menos de 25 años. China será la potencia mundial y en México no habrá empleos para nuestros hijos. Pero somos un pueblo de malas copias que no creamos nada original. Fíjense cómo somos los mexicanos. Vendemos petróleo crudo e importamos gasolina cara. Pero viva la soberanía. Pobres y jodidos pero muy soberanos. Después de este mensaje, francamente he pensado en buscar al responsable. No para castigarlo, sino para exigirle. Sí, exigirle que mejore su comportamiento y que no se haga que la Virgen le habla. He decidido buscar al responsable de que México esté fregado. Y estoy seguro que lo voy a encontrar esta tarde cuando me vea en el espejo. Ahí estará. No necesito buscarlo en otro lado. Y le voy a exigir. Le voy a suplicar si es necesario que me ayude a hacer un México mejor. Gracias. Muchas gracias. Lo que quiero decir, mis hermanos, estamos aquí reunidos no porque no tenemos otra cosa que hacer. Estamos aquí para hacer algo. Esto que acabamos de escuchar, lo que el doctor Reyes habló, esta radiografía que se acaba de hacer, este video, es para que pongamos las barbas en remojo y hagamos algo. De aquí tiene que salir algo, señores. Yo me niego a creer que hemos estado pasando tantas horas preparando este programa y todo este trabajo para que aquí no pase nada. Aquí tiene que pasar algo. Algo va a salir de aquí. No podemos seguir viviendo de esta manera. Es necesario que hagamos algo. Aquí está la palabra dada. El desafío está hecho. Cristo Jesús dice que los que hemos creído en Cristo somos nuevas criaturas. Este hombre habla de materia prima. Los cristianos somos una materia prima diferentes. Señores, tenemos que cambiar esta historia. No podemos vivir de la misma manera. Si no, hemos perdido el tiempo. De manera pues que aquí quede el desafío. Por favor, estudien sus materiales. Hemos puesto en su biblioteca cualquier cantidad de documentos para que se eduquen, para que haya conciencia en ustedes sobre esto. Las conferencias han sido grabadas y usted las podrá ver una y otra vez. Y por favor, reúnase con otras personas, comiencen a hablar, a discutir y comiencen a pensar en algo diferente. ¿Qué vamos a hacer para cambiar? Necesitamos hacerlo, urge hacerlo. Mis hermanos, el desafío queda con ustedes. Ustedes tienen la palabra. Que Dios los bendiga. Buenos días.